La semana pasada creé un bot con DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china, y la probé pues por primera vez. Y sorprendentemente nos dio un rendimiento bastante interesante. Eso no significa que sea una buena estrategia o una mala estrategia. Ahora faltaría profundizar más, entenderla mejor, optimizar. Así que vamos a empezar este proceso. Hoy lo vamos a hacer en el ordenador, voy a compartir pantalla y vamos a ver si le podemos sacar más jugo y entender mejor la estrategia. También vamos a hacer eso, entender la estrategia, entender qué hace el bot. O sea, en qué momento toma una entrada, por qué la toma, en qué dirección, qué indicadores utiliza. Y primero entenderemos la estrategia y después intentaríamos trabajar la optimización. Es posible que la optimización ideal fuera la del otro día, pero a lo mejor encontramos que moviendo algunos parámetros pues todavía funciona mejor. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, así que empecemos. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. El problema más grande con los bots de trading no es que no funcionen, es que no sabemos configurarlos bien. Si alguna vez has probado un bot con IA, seguramente habrás encontrado alguna de estas situaciones. Funciona bien al principio, pero después empieza a acumular pérdidas. O quizá opera demasiado, o quizá opera demasiado poco, o incluso no da ninguna operación. También que no respete los niveles de riesgo. Y el clásico, parece rentable en backtest, pero cuando lo llevas a la cuenta real se desploma. Y eso no es culpa de la IA, sino de cómo la usamos. La IA solo es una herramienta y es muy importante que ese bot que nos dé la IA después pase por un humano, un trader experimentado, que sepa exactamente si eso es una estrategia potencialmente interesante o no. Cuando creé mi bot con DeepSeek, pues le di mucha libertad. Básicamente lo que buscábamos era que él creara la estrategia un poco a su gusto. Le dimos unos parámetros básicos y con eso ya empezó a trabajar. Mira, lo mejor de todo es irnos al ordenador y ver ya en la práctica cómo entendemos la estrategia y también cómo la optimizamos. Bien, ahora vamos a la parte más interesante. Voy a mostrarte en pantalla exactamente cómo optimizar el bot DeepSeek que hicimos pues la semana pasada. Para ello, primero quiero entender la estrategia para saber qué partes optimizar y qué no. Entonces, como la estrategia no la dictaminamos nosotros al detalle, sino que le dejamos libertad a DeepSeek para que fuera él, tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos al editor Metapod lenguaje y aquí en archivo tenemos que abrir el proyecto que nos interesa. En este caso es DeepSeek New, que fue el que creamos con 40 líneas, pequeño, y vamos a seleccionarlo todo, copiamos y pegamos en DeepSeek. Pero antes de pegar, le decimos, quiero que me expliques de forma breve y esquemática cómo funciona esta estrategia de trading. Y aquí sí que a continuación le he pegado el código. Pulso intro y ahora DeepSeek está pues empezando a contestar. Esta estrategia de trading utiliza una combinación de media móvil simple, SMA, un RSI, índice de fuerza relativo, y Average True Range, un ATR, para tomar decisiones. Entonces, parámetros de entrada. Una Moving Average simple de 10 periodos. Vemos es ir gráfico y ponerla. Moving Average simple de 10 periodos al cierre. Después, un RSI de 14 periodos. Personalizados, ahí tenemos RSI. Y de 14 es el avión. Lo que hago es lo que es el color, el grosor. Y esto de 70-30, vamos a comprobar 60-40.
RSI de 60-40. Voy a lo que es propiedades de RSI en niveles 40 y 60. Están más juntas las líneas, por lo tanto hay más tiempo, o sea, más entradas, zonas de sobrecompra sobre. Después está la TR de 10 periodos. Eso es un indicador de volatilidad. Y, a ver, range es el indicador de volatilidad para el stop y TP. O sea que la influencia en la estrategia no es tanta. Vale, estos son los indicadores. Ahora entender cuándo es. Lógica de la estrategia. La media móvil, que es esta línea, determina la tendencia. Si la vela actual, o sea, es la inclinación. Si la M actual es mayor a la anterior, tendencia alcista. Lo que está diciendo es que lo que determina la tendencia es la inclinación de la media móvil. Si cuando mira esta móvil, esta vela de aquí, la media está aquí y la anterior está un poco más baja, significa que este periodo es alcista. En cambio, a partir de que gira la curvatura, que sería aquí, este periodo es bajista. Eso es lo que nos determina. No va por cruce del precio de media móvil, sino por la media móvil comparando si en el periodo anterior estaba por encima o debajo. Y después el RSI, si está por debajo de 40, compra, está por encima de 60, vende. Por lo tanto, cuando la media móvil está alcista, en este punto de aquí, ya se curva hacia arriba y además el RSI está en la zona de abajo, aquí lanza una cosa. Lo contrario, cuando la inclinación cambia, pues y se pone por esta zona de arriba, entonces sería una venta. El ATR pues lo que hace es calcular de forma variable la distancia de stop y TP. Si es aquí, de momento con mucha volatilidad, va a poner stop y TP más largo. Es un momento así muy, sobre todo por aquí, que se mueve muy poquito, ¿veis? Con una volatilidad muy baja, entonces va a poner distancias de stop y TP más. Esa es la lógica de la estrategia. Entonces, ahora que entendemos la lógica, vamos a ir al kit de este vídeo, que es optimizar. Para optimizar, aquí lo interesante sería mirar si hay medias móviles más interesantes que esta. Entonces podemos empezar con una media de 5 periodos y, a ver, hacer saltos de 1 en 1 hasta llegar, vamos a bajar incluso más, 2 periodos, saltos de 1 en 1. Este sería casi siguiendo el precio. Bueno, vamos a hacer uno que sea siguiente. Y hasta una media de 100 periodos. El RSI no lo optimizaría, el ATR tampoco veo necesario, lo de stop y TP sí. Vamos a hacer 0.5 con saltos de 0.5 en 0.5 hasta 20. Y aquí lo mismo, 0.5 con saltos de 0.5 en 0.5 hasta llegar a 20. ¿Qué significa eso? Aquí hemos empezado en 1 y va a ver qué media móvil da mejor resultado, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 100. ¿Por qué? Porque los saltos son de 1 en 1. En cambio aquí los saltos son más pequeños, hace de 0,5 en 0,5, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y vamos desde 0,5 hasta 20. El lotaje no lo cambiamos y otra cosa que se podría optimizar para solo hacer 3 grados de libertad, por un lado tenemos la ATR, por otro la media móvil y por último el RSI. Comprobar, ¿sabéis? Esto es para no sobreoptimizar, comprobar si es mejor este nivel u otro. Entonces podemos empezar en 55 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 5 y aquí en 45 con saltos de 5 en 5 hasta llegar, pues en este caso, si veremos si hay un RSI mejor o no. ¿Esto qué hace? Pues prueba 55, los saltos son de 5 en 5, por lo tanto 55, 60, 65, 70 hasta llegar a 90. Esta sería una optimización que podríamos hacer. Hacemos el año 2019 y
para no poner un mes del 2025, cortamos en el mes de diciembre del año 24. Si son años completos. Aquí tenemos ya lista la optimización. Tenemos que pulsar en optimización, muy importante. Y los que queremos optimizar también tienen que tener la pepita esta marca. Y ya está. He puesto precios de apertura, es un modo más rápido, si no se nos iría a tardar muchas horas de optimización. Y para que aquí no tarde tanto, normalmente son 12 minutos, es lo que va a tardar. Si queremos que no tarde tanto, siempre podemos reducir un poquito, porque aquí hay 1.440.000 combinaciones y podemos reducir un poco. Por ejemplo, este de aquí podemos empezar en 1, empezar en 5, que los saltos sean de 5 en 5, reducimos bastante. Y por aquí podríamos saltar de 1. 1, 1 y aquí también. Unos saltos no tan pequeños y 1. Y el RSI se podría hacer saltos de 10 en 10. Y ahora ya vamos a tardar un poco menos. Ahora mira, 1 minuto y poco. Así que esta optimización, aquí van saliendo los resultados. Normalmente no sale el mismo número que tenemos aquí de resultados. Van a salir solo los que son interesantes, rentables. Aquí tenemos la nube de puntos y ya nos destacan algunos. Si me pongo encima del punto ahora porque se están moviendo, también me dice qué parámetros. Ya vemos algunos que dan pues más rendimiento que otros. Y después ya os digo, hay muchos que han quedado descartados. Le queda 26 segundos, prefiero hacer el vídeo sin cortes. Así que voy a cortar y esperar el resultado, pero creo que está bien porque así también veis exactamente cuánto tarda el proceso, ¿no? Que sea un vídeo largo. Aquí ya me destaca un punto como una de las mejores optimizaciones, y a lo mejor no mejoramos el rendimiento de la bot. Creo que ya termino. Y de la nube de puntos vemos que el que más beneficio da es este de aquí. Ahora, si nos vamos a resultados de la optimización, si ordenamos por beneficio, nos dice que el que más gana con este beneficio y una reducción del 10%, es importante, sospesar ambas cosas, ¿eh? Por ejemplo, este beneficio no es interesante. ¿Por qué? Porque gana más o menos igual que este, pero el drawdown es del doble. Por lo tanto, yo aquí podría ganar el doble. Porque al tener una reducción del 10%, si mi tolerancia al riesgo me permite que los backtests me lleguen al 20% y me sienta cómodo, es de cada uno, de cada trader, inversor. Si para mí me siento cómodo, podría haber ganado el doble con esta opción. Es la EMA de 10, con el ATR de stop de 20, el DTP de 9 y 55, 14, 14 y 0. Con esta, pues te gana 5.605. Entonces, ahora no sé 100% seguro qué parámetros teníamos la semana pasada, pero bueno, después repasaré el vídeo porque es posible que el lotaje en lugar de 0,1 fuera 1, que dio más beneficio. Entonces también Vamos a hacer 0.2, me ha dado un drawdown que es razonable. Ya quito todo esto y vamos a hacer la siguiente prueba, que sería pues 10 de EMA 29. ¿Qué tal? EMA 20 top. Creo que eran 9 de TP y ahora nos falta ver la última parte, que es esta de aquí. Vale. De las cosas que hemos optimizado, aquí no me dice nada de la
que es el RSI. Es hacer avanzar y solo optimizar esta parte. La mejor opción es la primera, y la primera es RSI 55 over 55 40. 40. Así es la combinación que aquí nos dice. Ahora ya quitamos la optimización, pongo iniciar y aquí tenemos el gráfico. Este es el gráfico y después tenemos el informe. Ahora ya podríamos pasar a una cosa, que es cada tick, la máxima calidad, para que sea mucho más preciso y ver si sigue funcionando bien o no. Como esto no es una optimización, va a ir un poco más lento, pero solo es un solo backtest, tampoco es nada preocupante. Está cargando la data. Sé que estoy yendo bastante rápido, ¿eh? Después en las clases, en las aulas virtuales con los alumnos, ahí profundizamos mucho más y le damos pues con mucha más profundidad, detalle, nos paramos en puntos más concretos. Aquí es un vídeo y quiero que sea fluido, rápido y lógicamente que no dure una hora. Vale, está terminando y ahora aquí el gráfico empezará a darnos el beneficio. Empezó en una fase lateral, los primeros días, ahora va a subir un poco más, se ha quedado pensando, ¿veis? Pero no quiero hacer pausas, esperamos, porque eso a mí no me suele pasar a Trader, pero lógicamente cuando estoy también grabando un vídeo, el ordenador consume más recursos. Vale, está avanzando, no sé si ha finalizado. Sí, ya lo tenemos ahora como bien. Y este es el backtest. 10, 14, 14, 29 y lo que eran los parámetros por defecto. Yo pongo aquí registrar 10, 14, 10, 1.2. Estos son estos, ¿no? Tendría que repasar el vídeo, pero bueno, vosotros mismos podéis hacer pruebas, podéis optimizar, ya habéis visto, pues una manera de optimizarlo, pero yo recuerdo mejor rendimiento, o sea, que me gustaría ver exactamente con qué parámetros, que creo que el original 10, 14, no, y después yo estuve haciendo las pruebas y nombres. Vale, yo creo que eran estos. Y quise guardar tal cual, porque como después estuve ya haciendo pruebas, o sea, lo inicial era 13, 14, 14, 14,5, 13,5, 0,1, 60, 40. Y vamos para último a lanzar este, que fue el de la semana pasada, que no lo hemos superado. No sé cómo la optimización no nos ha lanzado una versión mejor. Vale, termine de cargar. Ahora está cargando data, como estoy haciendo cada día. Más lento y después ya pulso la pestaña gráfico para ver cómo hay. Esperando. Vamos a esperar que acabe de cargar. Esperar. Y este sí que es el bot que
Bien, empieza lateral y ¿pero ha tomado menos operaciones? No, se ha quedado pensando yo. Siempre cuando lleva así cerca de las 100, estoy grabando pantalla, queda, es el ratón donde MetaTrader. No me pasa nunca cuando no estoy haciendo vídeo. Va fluido y... Vale. Creo que ya terminó. Y el tema aquí es que fue con un lot. Estoy bastante seguro que la diferencia radica en que y en lugar de 0,1 seguramente fue 1, no sé si quiebra. Muy bien, ahora sé lo que muchos están pensando. David, eso se ve genial, pero yo no sé nada de programación ni de trading. ¿Cómo puedo hacerlo si no tengo experiencia con IA ni con bots? Y aquí viene la mejor parte. No necesitas ser programador ni experto en inteligencia artificial para hacerlo. Cuando empecé con los bots, yo tampoco sabía programar, pero descubrí un método que me permite crear y optimizar mis propios bots con inteligencia artificial de forma sencilla y sigo sin saber programar. Y justo por eso decidí crear un curso completo donde te enseño paso a paso cómo hacerlo desde cero. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel y tener un bot que opere con una buena estrategia, sin emociones y que esté bien optimizado, tengo algo especial para ti, el curso Trading con ChatGPT ANIA. En este curso te enseño cómo crear, optimizar y usar bots de trading sin necesidad de saber programar. Aprenderás a utilizar la IA para crear estrategias de trading automático. Descubrirás cómo hacer que tu bot tome las mejores decisiones con reglas de entrada y salida bien definidas. Y lo más importante, sin perder meses probando configuraciones inútiles. No te quedes atrás, la inteligencia artificial está cambiando el mundo del trading y esta es la oportunidad que estabas esperando. Te dejo el enlace para acceder al curso tanto en pantalla como en la descripción del vídeo. No te pierdas esta oportunidad única. Así que ahora que ya sabes cómo funcionan los bots de trading, espero que este vídeo te haya sido útil y ahora entiendas cómo puedes mejorar cualquier bot de trading para hacerlo pues con la optimización más ajustada posible que dé el mejor rendimiento. Si te ha gustado el contenido, déjame un like, suscríbete para ver pues los próximos vídeos, porque es posible que dedique más vídeos a esta nueva IA china. Y también, si tienes cualquier comentario, ya sabes que yo siempre los leo y así podemos estar charlando debajo del vídeo en el apartado comentarios. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los resultados pasados no garantizan rendimientos en el futuro.